Dice la buena palabra de Dios, y la leo con ustedes, Romanos 8:14. Lo leo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Por favor, tome su asiento. El tema de esta tarde es un tema basado en el contexto que estoy analizando con ustedes, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Guiados por el Espíritu Santo. Y esta enseñanza quisiera, hermanos, que ustedes la lograran asimilar, porque pues nosotros estamos en ese dilema. La mayoría de congregaciones tiene ese problema de que cómo es que el Espíritu Santo nos guía. En algunas iglesitas proféticas lo que hacen es que se levanta alguien danzando y le da algunas instrucciones a la persona y dice el santo y creen que el Espíritu los está guiando. Otros piensan que el Espíritu Santo tiene que hablarle todos los días a voz audible para que lo guíe. Ese es el problema que tenemos. No. Analicemos bien el contexto, porque quisiera que nosotros sí entendiésemos cómo es que el Espíritu Santo nos guía, porque aquí el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bajen el térmico o apaguen eso, porque no va a pegar un sol. Entonces, el texto bíblico dice específicamente que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Oiga bien eso. O sea que el que no es guiado por el Espíritu Santo, según el texto bíblico, no es hijo de Dios. Entonces, qué importante es entender cómo el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Qué importante. Porque Pablo está estableciendo que son los que son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Son los hijos de Dios. Entonces, esta tarde es importante que nosotros veamos todo el contexto del que Pablo está hablando, hermanos amados. Es un contexto muy bonito, porque dice Pablo en el versículo 9, que tal vez lo puedan ver, dice que no somos deudores a la carne, sino que somos deudores al Espíritu. O sea, lo que Pablo, en el versículo 9 está eso, y lo que Pablo está diciendo es que nosotros, al venir a Cristo, no le debemos nada, absolutamente nada a la carne. Más todo lo contrario, somos deudores al Espíritu Santo. O sea, nosotros le debemos al Espíritu Santo. ¿Qué le debemos? Según el Evangelio de Juan capítulo 15, dice que cuando viniese el Espíritu Santo nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, le debemos al Espíritu Santo el que haya tocado nuestros corazones y que nos haya hecho sentir el arrepentimiento y venir a los pies de Cristo. O sea, eso se lo debemos al Espíritu Santo, porque aquí no hay nadie que esté diciendo: es que yo estoy en el Evangelio porque yo quise venir. Mentira. Alguien fue usado, algún miembro, alguien te usó, lo usó el Espíritu
corazón ya estabas preparado. ¿Qué le debemos al Espíritu Santo eso? ¿Qué más le debemos al Espíritu Santo? Le debemos el nuevo nacimiento en Cristo. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios. O sea, el nuevo nacimiento se lo debemos al Espíritu Santo. ¿Sabe qué le debemos a Él también? Esto. El Espíritu Santo, bueno, Jesús nos ha amado de una manera tan grande que dio su vida por nosotros. Eso es una verdad. Pero el Espíritu Santo nos ama más, que no, hermanos amados, escatimó venir a vivir en nosotros. Cristo solo dio su vida, pero el Espíritu Santo ha decidido venir a vivir a nosotros. O sea, eso es algo importante que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viviendo en nosotros, mira, tiene que aguantar todos los días las ofensas que hacemos, los pecados que cometemos. El Espíritu Santo aguanta, hermano, todo eso y vive en nosotros. O sea, nosotros le debemos mucho al Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y qué de aquel que no se deja guiar? Lamentablemente se está apartando del término. Pero bueno, el apóstol está hablando de los inconversos. Está hablando de la gente que no quiere permitir que el Espíritu Santo trabaje en su vida. De eso está hablando. Pero hay hermanos, nosotros acá, que muchas veces no queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Y ese es un riesgo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Espíritu Santo nos ha sido dado, y esto grábeselo bien, para ayudarnos a nosotros como hijos de Dios a vivir en este mundo. 3 formas toma el Espíritu Santo en nuestra vida. Según segunda libro de Corintios, pero no se salgan de Romanos porque está tan interesante ese capítulo. Pero el segundo libro de Corintios, en el capítulo 1 del versículo 21 y 22, que es un texto que a cada rato estoy mencionando, dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, el Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo usa 3 formas de ayudarnos a nosotros. O sea, 3 maneras. Una es el sello que recibimos cuando aceptamos a Cristo de todo corazón. Un sello que nos garantiza propiedad absoluta del Dios eterno. Damos un fuerte aplauso por eso, porque somos propiedad de Dios. Sí, eso es el sello. Es la primera manifestación del Espíritu Santo. Las arras se nos dan, dice, en nuestro corazón, figura del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Pero las arras son unas prendas, joyas, garantía de promesa que se le da al Hijo de Dios. Una garantía que dice claramente que nuestro futuro esposo vendrá a traernos. Esa garantía es una garantía de compromiso. Es la otra manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el apóstol más abajito dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero todos los que hemos recibido a Jesús con todo nuestro corazón, se nos ha sellado y se nos ha dado las arras del Espíritu, porque un día sonará la trompeta y nos iremos a las bodas del Cordero cuando todo esté listo en el cielo. A su nombre. Pues nosotros somos así. Pero de alguna manera la unción la estamos estudiando, porque si algo voy a decirles,
No es esa clase de unción que la gente se ha inventado, que te van a soplar y caes como que sos saco tirado así. No. Esa no es unción. Esa es payasada que la gente se ha inventado. Otra que vengan y te toquen y te avienten de espalda y vos bien sentís al que está detrás agarrándote. Tampoco es unción. Jesús dijo claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 12, voy a ver si me acuerdo, dice el versículo 12 y 13: tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis sobrellevarlas ahora. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os enseñará, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo iba a venir y que Él iba a hablar las cosas que oyera Jesús. Y cuando eso sucedió, del año 30 al año 95, el Espíritu Santo se movía tremendamente en la iglesia primitiva, pero al mismo tiempo estaba dictando la palabra divina. Las cartas de Pablo, las epístolas, los evangelios se estaban dictando por la voz del Espíritu Santo, fueron recopilados y ahora tenemos la voz del Espíritu Santo en esta santa palabra. Cuidemos esta santa palabra, que Pedro dice que tenemos la profecía más grande en esta tierra. Y es la palabra profética, porque la habló el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos guía? Pablo está diciendo, el que nos ungió es Dios. Está hablando del Espíritu Santo, porque la unción habla de Espíritu Santo. Y la única manera de que el Hijo de Dios sea guiado en este mundo es a través de la santa palabra del Espíritu Santo. El problema que tienen los hijos de Dios es que no estudian la palabra de Dios, por lo tanto cualquiera los arrastra y los lleva para arriba y para abajo. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ustedes deben de volcarse a estudiar la palabra. Esa es la unción que Dios nos ha dado, es la que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Razón tenía el salmista de decir claramente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y es que no se le había revelado esto todavía. Nosotros, Pedro dice que debemos alumbrar como antorcha a raíz de la palabra. Entonces, esto, las tres formas que Dios nos ha dado, las tres formas en las que actúa el Espíritu Santo, son esas. Entonces, ¿cómo nos puede guiar el Espíritu Santo? Tengo que ir donde el vaso, donde la profeta, a ver que me diga qué es lo que tengo que hacer. No, lea la palabra. Lea la palabra. Quiere ser guiado por el Espíritu Santo, por esta palabra que el Espíritu la inspiró a hombres santos. Sencillamente léala y verá cómo Dios le está hablando a su vida. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿pero qué sucede con todo el problemón que se arma entre las familias, entre los vecinos, entre los hijos, en los trabajos? Porque el Hijo de Dios no quiere ser guiado por el Espíritu. O sea, no estudia la palabra. Debemos familiarizarnos con la palabra. Entonces, llevándonos a todo esto, dice el texto bíblico que estoy leyendo: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Te voy a explicar. La palabra Abba, Padre es una palabra aramea que fue sacada ya del léxico arameo, pero que quedó grabada en la palabra de Dios. La palabra Abba, Padre, o sea, Abba, Padre, en arameo significa papito. Papito. Y dice que los hijos de Dios debemos clamar
papito. ¿Por qué? Porque Jesús, según Marcos 14, cuando Jesús está en el Getsemaní, Jesús está diciendo, pero ¿cómo está Cristo? Está pasando un momento de angustia, de tribulación, está en ese momento en que tiene que ir a la cruz del Calvario, cargar el pecado de la humanidad. Y en Marcos 14, 36 dice, Abba Padre, todas las cosas te son posibles a ti, pero que no se haga como yo quiero. Está diciéndole, papito, si me puedes ayudar en este momento difícil. Eso le está diciendo. Jesús dijo, papito, ¿me puedes ayudar? El Espíritu Santo dice que nos ha sido dado en nuestros corazones y clama, Abba Padre. O sea, el Espíritu Santo dentro de nosotros, al ver la maldad, el pecado, en todos los errores y barbaridades que cometemos como hijos de Dios, el Espíritu Santo adentro de nosotros clama, papito, ¿me podés ayudar con Wilfred? Amén. O sea, que el Espíritu Santo adentro clama, Abba Padre. Como diciéndole, me tiene bien contristado, papito. Porque el Espíritu Santo cuando clama Abba Padre, es que el pecado que el creyente come lo ha contristado. Y al estar contristado, el Espíritu Santo dice, papito, ¿me pueden ayudar con Chepa? Entonces la Chepa sufre un percance y ahí viene bien arrepentida. Ahí viene bien arrepentida la Chepa, porque el Espíritu Santo le dijo, papito, ayúdame, ya, Gerundia ya se pasó. O sea, no deja al Espíritu Santo salir, está contristado. Y cuando a Gerundia llega y ve la botuda que dice el hermano Montano y el gran garfio que trae, y cuando la Petunia lo ve, se asusta. Y ahí viene corriendo, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo vuelve a levantarse otra vez. Si el Espíritu Santo, si Jesús habla, papito, ayúdame, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Cuando estamos pasando un momento de crisis, de enfermedad, de problema, de situaciones difíciles en nuestra vida diaria, cotidiana, ¿por qué no doblar nuestras rodillas y decirle, papito, ayúdame, ya no aguanto, papito, ayúdame, ayúdame? ¿Por qué no lo podemos decir nosotros si Él es nuestro Padre Celestial? Dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios, y tenemos toda la libertad de decirle, papito, ayúdame a su nombre. Solo es de doblar la rodilla y decirle, papito, ya no aguanto este volante. O te la llevas o te la pagas. No, tampoco. Pero hay problemas en los que nos estamos ahogando porque no queremos hablar con Él. No nos volcamos a la oración. Si Jesús en su angustia dijo, papito, todas las cosas que son posibles a ti, pero que no se hagan como yo. Y no le contestaron. Otra vez, papito. No le contestaron. Y la tercera vez, papito, ¿me va a ayudar? No le contestaron. Pero estaba angustiado, tanto que su sudor era como grandes gotas de sangre, dice el texto bíblico. O sea, imagínense ustedes qué problema ese. No, hermanos, nosotros estamos fallando en hablar con el Dios eterno. Por eso a mí me gustan más las oraciones silenciosas, donde el creyente está arrodillado, ha doblado sus rodillas y está diciéndole, papito. No, usted no le dice eso, Señor, si no me haces esto y no soy hermano, ya no vuelvo a la iglesia. No, a veces así están orando. No, es de venir y decirle, papito, ya no aguanto, ayúdame, ayúdame. ¿Desde hace cuánto no le dices papito a Dios? Bravo, llegas a la oración.
No, hermanos, estamos desperdiciando algo. Si Jesús lo trató así, si el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque hermano, es que es una barbaridad. Como, hermano, día tras día nosotros lo contristamos y por eso a veces andamos todos achicopalados y en vez de cantar un himno comenzamos a cantar mayucadas, hermano, porque el Espíritu Santo está contristado. No, hombre, y si Él clama diciéndole: Padre, ayúdame, papito, ayúdame, ya no aguanto. Y está hablando de la vida personal de cada uno de nosotros. Ahora, hablemos nosotros de nuestra vida cotidiana, de los problemas que tenemos. Los estamos cargando porque no hemos podido entender esta parte. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios y tenemos toda la libertad para decirle: papito, ayúdame. Claro, ustedes están recordando el pasaje bíblico donde la tormenta está y a Pedro se está hundiendo. Pedro le dijo: Señor, socórreme. Amén. Pero el caso de Pedro con el nuestro es muy diferente. El Espíritu Santo no había venido y el hombre alantillo va para allá. Por lo tanto, hermanos, basados en todo este relato, debo de animarlos a través de la buena palabra del Espíritu Santo, de que nosotros somos hijos de un gran Padre. De un gran Padre. Se conoce como el Padre Eterno, el Padre de los Espíritus. Se conoce como el Padre de todos los humanos, porque Él ha creado todas las cosas. Entonces Él es Padre. Por lo tanto, el salmista lo entiende de alguna manera. En el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, está hablando de la muerte o la partida de sus padres biológicos. Dice: con todo Jehová me recogerá. O sea, está hablando de que en la vida normal que llevamos puede ser que fallezca nuestro padre, nuestra madre y nos quedemos solos. Pero dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea, hay un padre que no nos va a abandonar nunca. De eso está hablando David. Hay casos excepcionales donde te echan de la casa por haber aceptado a Cristo, pero eso es otra cosa. Después te reconcilias y ya tenés papá otra vez. No, aquí está hablando de que mueren los padres. Y por eso David lo exclama así. Entonces nosotros gozamos, hermanos, de privilegios. Dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Esto es tan fundamental que lo entendamos porque nosotros fuimos adoptados. Y en la ley romana, fíjense ustedes, no era la misma ley de adopción que nosotros tenemos. No. La ley de adopción hoy, tú adoptas un niño y lo haces parte de tu familia. Eso es en la actualidad. Entonces, cuando traes al niño y lo has adoptado, dices: bueno, este niño ya es parte de la familia. La ley romana no. De un solo establecía la ley romana cuando había una adopción. Cuando una familia pudiente no podía tener hijos, adoptaban uno y no lo adoptaban para que viniera a ser parte de la familia. No, lo venían a adoptar para que fuera hecho hijo. Y automáticamente se le declaraba heredero. Y se esperaba que este heredero, toda esa bendición que había recibido, no la despilfarrara. Como el caso de Lucas 15, donde el hijo menor está diciendo: padre, dame la herencia que me corresponde. O sea, antes de tiempo está pidiendo la herencia y ustedes ven que va y la malgasta. No, en la adopción romana se espera que este muchacho saque adelante su familia, porque no fue adoptado para ser parte de la familia, sino hijo legítimo. Por lo tanto, Dios nos ha a nosotros adoptado, no para que seamos parte de, somos hijos legítimos por nacimiento, por el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo nos ha dado, y somos herederos y coherederos con Cristo. ¡A su nombre! O sea, nosotros debemos entender eso. Tanto que Cristo
Mira, él hace más de 2000 años que se fue para el cielo. No le pueden dar nada porque está esperando a los coherederos, que somos nosotros. Hasta que lleguemos, entonces le van a dar todo a él y a nosotros. O sea, porque una herencia no se puede repartir si hay segundos y terceros herederos ahí. Y Cristo le está ahí esperando. ¿Cómo que no nos va a venir a traer, hermano? Si le vuelve. Porque nos ama. Entonces, vemos aquí que Pablo dice en el primer libro de Corintios, un texto muy conocido por nosotros: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que él ha sido imitador de Cristo y Cristo ha sido imitador de su Padre. Se espera que nosotros seamos buenos para imitar las cosas que hizo Pablo. Él amó la obra de Cristo y se entregó totalmente por la obra de Cristo. Por lo tanto, hay un amor y una entrega, hermanos, de la persona. Voy a concluir con esta parte final de Romanos, porque hay una parte que me llama la atención. Fíjense ustedes que Romanos 8:1 dice, texto que nosotros usamos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Más adelante estamos viendo que dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ahora está diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, son guiados. Eso es bien importante. Gálatas dice en el 5:16: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los decía al principio, no estamos obligados a satisfacer los deseos de la carne, sino a agradar al Espíritu Santo, porque somos deudores. Y cuando hablamos de la carne, estamos hablando de los deseos del alma, deseos carnales, mundanos y todo eso. Por lo tanto, Romanos, ahí lo tienen, ¿verdad? El capítulo 8. Voy a explicarles el capítulo 8 brevemente, ya para finalizar esta enseñanza, donde Pablo nos explica que tenemos un Dios, oiga bien, que nos ama con amor eterno. Jeremías lo entendió, dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, dice Jeremías. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces, Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, le voy a enseñar algo que está escondido ahí. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ojo, lamentablemente oímos recitar el texto bíblico que dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No. Esa es una mala interpretación del texto. El texto no está diciendo si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, el texto no está diciendo eso. Está diciendo si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el texto bíblico está diciendo que el creyente va caminando en esta vida, pero el Todopoderoso va delante de él, va delante de él, va delante de nosotros. Cada día que salimos, vamos caminando, pero él va adelante. Él es por nosotros, a su nombre. No es que Dios con nosotros,
¿quién contra nosotros? No, ya cambien eso. Les dije, tú ráyenlo, oye, ¿por qué no se les olvida a ustedes? Hasta aquí los oigo predicar ese video y van, niño, papito, por favor, le digo, envía tu presencia ahí. Entonces, esa es una parte. Esto quiere decir que Dios va adelante y va a pelear por nosotros. Por eso el apóstol sigue diciendo en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ya el versículo 34 está diciendo, ¿quién se va a atrever a acusarnos a nosotros? Si Dios va delante de nosotros. ¿Quién va a tener el valor de acusarnos si Dios va delante de nosotros? O sea, no, es que es tremendo. Yo pienso que hasta el demonio, más demonio, que quiera acusarnos a nosotros, no puede, porque el Todopoderoso va delante de nosotros. Además dice el versículo 34 que Cristo, Él intercede por nosotros. Y cuando hablo de que Dios va delante de nosotros, estoy diciendo que es Dios o Jesús el que va. Y cuando un demonio aparece para acusarnos, Jesús dice, Padre, ya esto que están acusando a mi hijo, ya lo pagué. Porque no hay nadie que pueda acusarnos. Si el problema es entre nosotros. Esta hermana no es digna, aquel tampoco, y el otro tampoco, y el pastor chiquitín tampoco. O sea, nosotros nos acusamos unos a otros. Porque para nosotros sí, pero se nos olvida que hay un Dios todopoderoso que va delante de nosotros. Por eso es que de repente le aparece como la cara cruzada y un poco